Bueno, pues vamos a un bloque más de gramática dentro del tema 2. Así que, pues, como hacemos, estamos en el tema 2. Dentro de teoría y recursos, me voy a lengua. Una vez más, bajo abajo del todo, como es habitual para ver los archivos. Y descargo el que viene, el que me indica la teoría, que es teoría lengua tema 2. Vale. Y ahí nos vamos a detener en el primer apartado, el que habla del léxico castellano, palabras patrimoniales, cultivo, doblete y préstamo. No lo vamos a ver tampoco con mucha profundidad, ¿vale? Solo es como hacer una pequeña guía aclaratoria de qué son estos términos y por qué son importantes y demás. Bueno, el léxico de nuestro idioma, es decir, el conjunto de palabras que forma el vocabulario de nuestro idioma, hay un núcleo importante, digamos, el núcleo original, que procede fundamentalmente del latín. Eso lo sabemos todos. El origen de nuestra lengua, igual que de otras lenguas como el catalán, el gallego, el italiano, el francés, etcétera, proceden del latín, es decir, son latín evolucionado, latín cambiado, ¿vale? Pues eso ocurre con el español o con el castellano. Eso supone, como digo, que el núcleo originario, no el más numeroso, ahora lo veremos, pero el núcleo originario de palabras sean del latín. En este núcleo originario de palabras procedentes del latín, los académicos, los estudiosos también suelen añadir palabras de esos otros idiomas que los pueblos bárbaros que invadieron la península después del Imperio Romano trajeron, ¿no? Pues de los visigodos, los suevos, etc. ¿Vale? Entonces, todo este conjunto, insisto, sobre todo palabras del latín y de esas otras lenguas procedentes de todos otros pueblos que llegaron después del Imperio Romano, son el núcleo original, a partir del cual son las primeras, digamos, que empezó a utilizar la lengua cuando fue evolucionando. Pues ese conjunto, sí, Una pregunta. Ahora, hoy sí, en día, ¿cómo está sí. mejor dicho, español o castellano? Bueno, ese es el debate. Bueno, hay un debate académico en el que yo no entro porque no sé exactamente cuáles son los términos o los argumentos que se definen. Podemos dar razones lingüísticas, podemos dar razones políticas, identitarias, nacionales, de todo tipo. Yo me gusta utilizarlo como sinónimo, ¿vale? Como sinónimo. Quizá a un nivel un poco más institucional o internacional, pero por el uso, no ni porque sea más correcto y tal, decir español, porque a un nivel internacional las lenguas se identifican con el país originario, ¿no? El inglés es porque se origina de la zona de Inglaterra, el italiano porque es de Italia, el ruso porque es de Rusia, pues el español porque es de España y tal, ¿vale? El hecho de llamarle castellano es porque la zona que nació, en la que nace en España, es en Castilla, ¿no? Donde a partir del cual, la zona a partir del cual se produjo la evolución del latín hasta nuestro idioma actual es Castilla, por eso se le llama originalmente castellano, ¿vale? Entonces, ya digo, no sabría cómo a nivel académico, a nivel universitario, cómo está ese debate, ¿no? Porque a veces estos debates son un poco, es como este otro, no sé si conocéis bueno, está el catalán, que se origina en Cataluña y por lo tanto es el catalán, pero que se habla también en otras partes de España, en Valencia, en Mallorca, pues bien, incluso los estatutos de esas comunidades autónomas, de Valencia habla del valenciano, en Mallorca habla el mallorquí, cuando en realidad son variedades lingüísticas del catalán, pero se toman como si fueran, digamos, diferentes. Bueno, pues eso, lo que digo, ¿no? Es decir, que a veces son estos debates en el que se mezclan tantos factores como tal, ¿no? Ya digo, yo voy a utilizar uno u otro indistintamente, ¿vale? Habría que rascar un poquito a ver exactamente, ya digo, a un nivel serio, es decir, a un nivel académico, universitario, cómo es esta cuestión, si hay alguna diferencia, si no la hay, ¿vale? Ok, entonces decía, a este núcleo de palabras latinas o de estos otros idiomas bárbaros se le llaman palabras heredadas, porque se heredaron de ese idioma original o de esos idiomas originales, ¿vale? Como curiosidad, el latín del que proceden la mayoría de estas palabras heredadas era un latín
vulgar, es decir, porque los que llegan a España, a la península ibérica, pues eran lógicamente las tropas, son los primeros que llegaron. Entonces el latín que traen es un latín coloquial, vulgar. Luego, lógicamente, con el tiempo, con el desarrollo de la civilización romana y tal, pues ya surgieron intelectuales, ámbitos donde se habla el latín culto, pero el original, el que llega aquí a España, es el coloquial. Es igual que, por ejemplo, el español que llega a América es un español marcadamente andaluz. Pero no porque los andaluces seamos los pachuelos del punto, sino porque es que la gestión, la administración de todos los viajes que partían hacia América estaba en Sevilla. Entonces la gente se concentraba en Sevilla y a lo mejor su viaje, pues llegaba hoy, su viaje era dentro de 2 meses. Pues lógicamente Sevilla era por aquel entonces una ciudad súper cosmopolita, ¿no? Es decir, que a veces hay razones inopinadas, ¿no? Hay razones de pura y simple casualidad que determinan hechos que luego hay gente que los toma como, ¡ah, Dios mío! Y agarran banderas y esas cosas así, ¿no? Bueno, entonces, como digo, bueno, pues eso como curiosidad y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un momento de la historia, pues, que en el caso nuestro, los académicos, los expertos, marcan más bien con la llegada lo marcan con la llegada de los pueblos musulmanes aquí a la península, alrededor del 711. Entonces, esa primera invasión y luego desarrollo de una civilización musulmana propia aquí en España, es lo que para muchos marca la evolución del latín hacia las diferentes lenguas que tenemos en diferentes lenguas romances, claro está, el euskera, ¿no? Diferentes lenguas romances que tenemos en España, ¿no? Entonces, pues, como si sabéis, ¿no? La conquista, el avance musulmán llegó un poco casi que al principio hasta prácticamente en la costa cantábrica, ¿no? Y eso fue lo único que quedó, digamos, para los cristianos. Pues ese avance, ese aislamiento primero, esa concentración de población cristiana en esas zonas, hizo que el latín fuera evolucionando en Cataluña de una manera, en Galicia de otra, y en la zona que luego sería Castilla de otra. Y eso es, un poco muy a grosso modo, el origen de los idiomas romances que tenemos en la península y tal. ¿Vale? Bueno. En el caso del castellano del español, le digo, esas son las palabras heredadas. Ese es el núcleo originario, pero no es el único. Es decir, no son el único tipo de palabras que forman, que componen el léxico de nuestro idioma. Ahí tenéis, por curiosidad y tal, y por cantidades, esos porcentajes representan las cantidades de palabras, cuáles son los tres grandes grupos que componen el vocabulario del español. Estas palabras heredadas, que son un 23%, fijaos que es el menor, en cantidad. Los préstamos, es decir, las que ahora veremos que vienen de otras lenguas, un 41%, y las que crea el propio idioma, estas que vimos, que se crean a partir de esos procesos de formación de palabras que estudiamos en su momento, la derivación, composición, etcétera, un 35%. Lo que ocurre es que resulta que las heredadas, según luego leemos un poquito más abajo, representan el 81% de las palabras usadas. Es decir, que la gran mayoría de palabras que usamos habitualmente para expresarnos en castellano son palabras heredadas. ¿Vale? De ahí su importancia. Bueno, estas palabras heredadas, luego hay como una ramificación en dos grupos, ¿no? Las que llaman palabras patrimoniales y los cultismos. Estos dos grupos vienen determinados por la evolución que esas palabras han tenido a partir de su origen latino o de su origen en lengua de bárbara, ¿vale? Cuando una palabra originaria del latín ha evolucionado, ha ido cambiando en su forma escrita y sobre todo ha tenido una evolución fonológica, es decir, en cómo se ha ido pronunciando, porque el hecho de que una palabra se escriba de una manera o que haya llegado a nuestros días de una manera concreta, no ha venido determinado por cómo se ha escrito, sino por cómo se ha pronunciado. Lo que ha determinado, el factor fundamental que determina la evolución de una palabra, cuando, como aquí, pasa del latín al castellano, se convierte de una palabra latina a una palabra puramente castellana, es la evolución fonológica. ¿Vale? Eso es un proceso de mucho tiempo. Pues bien, si una palabra del latín ha sufrido esta evolución, se le llama palabra patrimonial. ¿Vale? Como dato también, el idioma tal cual, digamos, lo manejamos, lo usamos, lo escribimos hoy en día, se sistematiza, aparece a partir de los siglos XVII y sobre todo a partir del siglo XVIII, ¿no? Que coincide con lo de la Ilustración y demás, ¿no? De hecho, si leyéramos textos anteriores a esos siglos, a veces nos costaría, los entenderíamos,
pero nos costaría, ¿eh? Nos costaría, por ejemplo, si leemos textos originales de literatura medieval y tal, a veces es bastante complicado. Por ejemplo, el poema del Miocid, que es como la primera gran obra narrativa y tal de nuestro idioma, en muchas ediciones son ediciones adaptadas, casi que traducidas al español de ahora, porque el original hay partes que es muy difícil entender, ¿vale? Entonces, a lo que decía, volviendo a lo de las palabras patrimoniales, han llegado hasta nuestros días con esa evolución. Por ejemplo, alterum, tenéis ahí, pues alterum, que es la palabra original latina, por toda esa evolución llega a otro. La verdad es que no se parece mucho. Esta siguiente se parece un poquito más, pero también tiene sus variaciones. Lupus, por evolución, llega a nuestro lobo. Y esto es en nuestro idioma. De repente lupus en latín, no sé francés ni sé italiano, pero en francés de repente da otra palabra, en italiano da otra palabra, y así. Esas son las palabras patrimoniales. Pero también ocurre que a veces hay palabras latinas que pasan al castellano, se adaptan mínimamente, es decir, sufren o no sufren evolución o una evolución muy sencilla, o sea, evolucionan muy poco, cambian muy poco. Y entonces estaríamos ante lo que llamamos cultismos. Y que entre la palabra latina y la palabra en español hay muy poca variación, porque ese cambio, esa evolución es muy simple, es muy sencilla. No sufren todos esos cambios que hemos visto en las anteriores. Y por ejemplo, si tenemos de fructum, fruto. Bueno, pero fijaos en esta sí que es evidente esa falta de cambio. Luctuosus, luctuoso. Lo único que ha cambiado es el final. Luctuosus es la palabra latina, luctuoso la que llega hasta nuestros días. Pero más todavía. Hay veces que una misma palabra latina da dos diferentes en castellano. Una que evoluciona y es una palabra patrimonial y otra que no cambia mucho, que es un cultismo. Por ejemplo, y eso es lo que se le llama, perdón, doblete lingüístico. Este ejemplo es que me encanta, por eso lo pongo siempre. Strictum. Strictum es la palabra latina. Bien, el cultismo, es decir, esa palabra que ha pasado al castellano sin mucho cambio, es estricto. Y la palabra que viene de strictum y que sí que ha evolucionado, que ha sufrido esa evolución fonológica, que es una palabra patrimonial, es estrecho. ¿Quién iba a decir que estrecho y estricto proceden de la misma palabra? O sea, bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Hay cierta lógica, ¿no? Porque estricto es una persona que un poco a veces estrecha de mente, ¿no? Pero es curioso que vienen exactamente de lo mismo. ¿Vale? Bueno, y para finalizar, porque lógicamente de las palabras creadas, pues ya hemos hablado, tendríamos los préstamos léxicos. Los préstamos léxicos, porque claro, las palabras patrimoniales o heredadas, pues son las que hay, porque ya el latín es una lengua muerta y demás, y ya no tal. Pero en cambio, los otros dos grupos, los préstamos léxicos y las palabras creadas, pues están cambiando y están evolucionando, ¿no? Son dos grupos bastante activos. En el caso de los préstamos léxicos, porque son esas palabras que tomamos directamente de otros idiomas. A veces las variamos, es decir, a veces adaptamos esa palabra o sea, adaptamos la palabra de otro idioma al castellano, ¿no? Otras no, otras directamente la cogemos y tal cual la cogemos, la utilizamos en castellano. Eso ocurre mucho, aunque yo soy de inglés, pero creo que a veces es excesivamente y sin mucho sentido, con el inglés. Hay cantidad, pero montones de palabras inglesas que se toman como préstamos, pero que no cambian, que es que directamente, ¿no? Y entonces pues vamos a la meeting, pero si tienes reunión, no, meeting, ¿vale? O se dedicaron a hacer surf. Surf es una palabra inglesa. ¿Sabéis lo que es surf? Surf es la espuma que hay encima de la ola. Eso es el surf. Y de ahí surge el deporte. Bueno, pues tal. Vale. Bueno, quiero decir, lo que condiciona los préstamos léxicos, es decir, lo que hace que un idioma, que una lengua coja palabras de otras, son factores múltiples, factores históricos, políticos, geográficos. Por ejemplo, todo el español de Iberoamérica está muy influenciado por el inglés americano, ¿no? Y bueno, aquí está Silvia y no sé si hay alguien más, ¿no? Que procede de... Y rentar es alquilar, pero es por el rent, ¿vale? O por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo.
Y en general en todo el mundo, como el idioma predominante es el inglés influye muy activamente en los idiomas, ¿no? Es decir, que los factores que determinan el por qué una lengua influye en otra, por qué una lengua toma palabras de otra, digo, son variadas, ¿vale? Y así está la historia. Así que creo que tengo alguna idea por ahí, pero se me ha ido. No sería importante. Vale. Y hasta aquí, por lo que tiene que ver con las palabras, los préstamos. No sé si hay algún comentario, pregunta. ¿No? Bueno, pues Bien. vamos a terminar por aquí.